Seguimos con la predicación del Evangelio de Marcos, como venimos haciendo desde hace más de un año, y hoy vamos a ver Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65, va a aparecer en la pantalla, dice así la palabra de Dios. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Es palabra de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros leemos o estudiamos los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que Jesús tuvo que enfrentarse a 2 juicios. Un juicio religioso y otro juicio civil ante las autoridades romanas, y que cada uno de estos juicios constaron de 3 etapas. Es decir, que en unas pocas horas Cristo tuvo que soportar 6 audiencias. En la mañana de hoy, siguiendo la cronología del Evangelio de Marcos, nosotros vamos a limitarnos a la parte religiosa del juicio, y más particularmente a la que se llevó a cabo delante de los miembros del Sanedrín en la casa del sumo sacerdote. Y podemos encontrar en este relato 5 escenas que vamos a compartir a continuación. Veamos la primera de ellas. Y yo quiero pedirles hoy encarecidamente que todos hagamos un esfuerzo de imaginación para poder trasladarnos todos los que estamos ahí a Getsemaní. En esa noche, en la casa del sumo sacerdote, y que así podamos contemplar juntos lo que sucedió en las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos transportarnos a ese momento tan particular para entender lo que enseña este pasaje. Luego de la cena pascual, ¿recuerdan? Lo vimos hace varias semanas, en el aposento alto, Jesús y sus discípulos se dirigieron al huerto de Getsemaní, a donde llegaron aproximadamente a las 10 de la noche. Allí Jesús, en medio de su angustia, en medio de su desesperación, derramó su alma en oración delante del Padre, pidiéndole que, si fuera posible, pasara de él esa copa. Pero no era posible. Jesús tenía que beberse la copa de la ira justa de Dios hasta la última gota. ¿Recuerdan ese pasaje? Vimos después que alrededor de las 12 de la noche, a la medianoche, Judas llegó hasta allí con una turba de soldados. Estos soldados arrestaron a Jesús y lo ataron, dice el Evangelio de Juan. Y por el mismo Evangelio de Juan sabemos que fue llevado inmediatamente a la residencia del sumo sacerdote, un palacio
divididos en dos alas, en el cual residían Anás y Caifás, uno en cada ala del palacio. Anás había sido el sumo sacerdote 20 años atrás, pero todavía ejercía una muy fuerte influencia dentro del Sanedrín, y además era el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en funciones. Entonces, en la casa de Anás, Jesús fue sometido a un interrogatorio preliminar. Mientras tanto, en la casa de Caifás, desesperadamente se trataba de juntar en medio de la madrugada a todo el Sanedrín, compuesto por 71 personas. Una vez que el Sanedrín fue constituido, Jesús fue trasladado a la casa de Caifás, probablemente alrededor de la 1 de la mañana. Y fue allí donde comenzó el juicio propiamente dicho. Pero antes de entrar de lleno en el tema del juicio, el evangelista Marcos interrumpe su relato, el relato de ese momento, para hacernos saber a nosotros que el apóstol Pedro estuvo siguiendo todo ese proceso, pero manteniendo una distancia prudencial, manteniendo una distancia razonable. Como dice el versículo 54, Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y estos datos nos preparan a nosotros para la escena que vamos a ver la semana próxima. La negación de Pedro. Pedro termina negando 3 veces a Jesús antes de que el gallo cante 2 veces, tal como Jesús se lo había profetizado anteriormente. Y vemos aquí a ese hombre que se había jactado delante de los otros discípulos de estar dispuesto a dar su vida por Jesús. Pero aquí lo vemos, sí, siguiendo a Jesús, porque definitivamente Pedro amaba a Jesús, pero de lejos. Desde una posición segura, desde una posición confortable, que no lo exponía, que no había ningún peligro. Mi hermano, mi hermana, si tú profesas ser un verdadero creyente, por favor, asegúrate de que ese no sea tu caso. Igual que Pedro. De que tú estás siguiendo a Jesús, pero de lejos. Desde una zona segura, desde una zona confortable, que no represente para ti ningún tipo de compromiso. Porque créeme lo que te digo, ese tipo de cristianismo no soporta el fuego de la prueba. No lo soporta, como sucedió en la vida del mismo Pedro, que la semana que viene vamos a ver. Mis hermanos, nosotros no sabemos por cuánto tiempo más, recién lo decía el hermano Eliezer, por cuánto tiempo más nosotros vamos a tener esta libertad que tenemos hoy y esta seguridad que tenemos hoy de predicar el Evangelio con toda tranquilidad. Van a venir tiempos en los que no lo vamos a poder hacer. Así, con esta seguridad. Así que déjame decirte algo, el que vive un cristianismo confortable, un cristianismo seguro, sin compromiso, mi hermano, no va a pasar la prueba. No la va a pasar. Pero volviendo al relato del juicio, Jesús es llevado delante del Sanedrín, en la casa de Caifás, y estuvo allí probablemente entre la 1 y la 3 de la mañana, de la madrugada. Atado como un criminal y juzgado por un grupo de hombres absolutamente corruptos que en su gran mayoría ya lo aborrecían intensamente, de antemano. Y otra vez, les pido que usemos la imaginación para poder ver esta escena. Mis hermanos, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, se dejó colocar en esa posición tan humillante, tan vergonzosa, tan terrible, por amor a ti y por amor a mí. Y por amor a todos aquellos a los que Él vino a salvar.
Imaginemos la escena. El juez de todo el universo en la corte de los hombres, a merced de sus enemigos, en total y absoluta debilidad. Y la primera parte de los juicios en esa época constaba en presentar a los testigos que iban a sustentar la acusación. Pero conseguir testigos para un juicio como este que estaban celebrando no era fácil. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar pasaba uno de los testigos a solas y se le preguntaba su testimonio. Este testigo salía y cuando entraba el otro testigo te debía decir exactamente lo mismo que el anterior. No podía haber ninguna diferencia, debía coincidir absoluta y plenamente, porque si no concordaban los testimonios, la ley, en Deuteronomio capítulo 19, que el hermano Felipe leyó hace unos momentos, demandaba que el reo sea puesto en libertad inmediatamente, por falta de pruebas. Pero no solo eso, se le debía aplicar al testigo lo mismo que él pretendía hacer con el acusado. Si no coincidían los testimonios, había que hacerle al testigo lo que iban a hacer con el acusado. Y recuerden, este era un juicio de muerte. Por lo tanto, nadie quería testificar. Nadie. Los miembros de Sanedrín tuvieron que moverse en medio de la oscuridad de la madrugada apresuradamente para conseguir, aunque sea unos pocos testigos que estuvieran dispuestos a testificar en contra de Jesús. Dice el versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Estaban desesperados. Estos hombres salieron desesperadamente a buscar testigos, pero no lo hallaban. ¿Saben por qué? Porque es imposible, mis hermanos, encontrar ningún testimonio verídico en contra del Señor. Era imposible. Pero finalmente, Marco no lo dice, pero fueron dos testigos, y dice el versículo 57 que se levantaron, o sea que estaban allí. Ya estaban presentes allí, en ese semicírculo que rodeaba a Jesús. Se levantaron y traen un testimonio que a simple vista tiene cierta validez. Parece válido. Versículos 57 y 58. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y mis queridos hermanos, esta acusación era muy grave y muy seria, a simple vista. Muy seria, porque presentaba a Jesús como una especie de terrorista religioso que está dispuesto a destruir el edificio más sagrado de toda la nación judía, donde estaba guardada el arca del pacto, donde estaba el altar del sacrificio para la expiación de los pecados, el lugar donde Dios había prometido traer su presencia especial en medio de su pueblo. Era un terrorista. Y para colmo de males, según ellos, este hombre decía tener poderes mágicos, como si fuera un brujo, para construir otro templo igual en 3 días. La acusación parecía seria y firme, salvo por un pequeño detalle. Jesús nunca dijo eso. Él nunca realmente dijo eso. Él dijo algo parecido 3 años antes de esa fecha. Miren la memoria de esta gente. En ocasión de la primera limpieza del templo de Jerusalén. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó y era un mercado lleno de mercaderes y él a latigazos lo sacó de allí? Los judíos, al ver esa acción con tanta seguridad, con tanta soltura, dice en Juan capítulo 2, versículo 18, que los judíos molestos le preguntaron:
ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Es decir, los judíos le estaban diciendo, un momentito. Tú vienes con esa autoridad y con esa prepotencia a echar a los mercaderes que nosotros pusimos allí, pero ¿quién eres tú? ¿Qué credenciales tienes tú? ¿Qué señal nos puedes mostrar para que nosotros permitamos que tú hagas eso? Y Jesús responde en el versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esas fueron las palabras de Jesús. ¿Pueden ver el punto aquí, mis hermanos? Jesús no está diciendo en ningún momento que Él iba a destruir el templo de Jerusalén. En ningún momento dijo eso. Lo que Él les está diciendo es que esa señal que ellos estaban demandando en ese momento iba a ser dada en su momento, en el momento preciso. ¿Y cuál es esta señal? Ustedes destruyan este templo. Y Juan nos aclara en el versículo 21 de ese capítulo 2 que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. El Señor estaba diciendo, ustedes destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. En otras palabras, ustedes van a destruir mi cuerpo, pero yo volveré a levantarlo de la tumba a los 3 días. Eso es lo que Jesús dijo en realidad. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Yo creo que es muy probable que haya algo mucho más profundo implicado en esa declaración de Jesús. Porque aunque Juan nos aclara de que él hablaba de su cuerpo, es evidente de que hay una conexión aquí entre la destrucción del templo de Jerusalén, ocurrida en el año 70 después de Cristo, y la muerte y la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías, se suicidaron como nación. Ellos fueron desechados por Dios como el pueblo escogido. Y ese rechazo se hizo evidente 37 años después, cuando el templo de Jerusalén fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. De manera, mis hermanos, que en un sentido indirecto, los judíos sí destruyeron su propio templo al rechazar a Jesús como su Mesías y clavarlo en una cruz. Pero gloria a Dios, Cristo se encargó de levantar un nuevo templo al resucitar de entre los muertos al 3er día, porque ahora Él es ese lugar donde los pecadores pueden reconciliarse con Dios y tener con el Padre una relación íntima y personal de padre a hijo a través de su sacrificio. En otras palabras, Cristo es el nuevo templo del nuevo pacto. Destruyan ese templo y yo levantaré uno nuevo, mi propio templo, mi propio cuerpo en 3 días. Esas fueron las palabras que Jesús dijo y que estos testigos usaron en contra de Jesús, cambiando el sentido. Pero Marcos nos dice en el versículo 59 que ni siquiera en esto sus testimonios coincidían. ¿Qué debía hacer el Sanedrín? Liberar a Jesús inmediatamente, como dice Deuteronomio capítulo 19. No coincidían. Así que la situación se está volviendo insostenible para los miembros del Sanedrín, porque era necesario condenar a Jesús antes de que amaneciera, porque había que llevarlo bien temprano delante de Poncio Pilato, de modo que la sentencia fuera ratificada y fuera ejecutada antes de la puesta del sol. ¿Por qué? Porque comenzaba el día del reposo correspondiente a la Pascua. O sea, mis hermanos, que esta gente se estaba apresurando en el juicio para poder guardar la ley, violando la ley. Violando la ley. Recuerden, como Israel estaba bajo el dominio de Roma,
el Sanedrín no podía condenar a muerte a nadie, debía hacerlo las autoridades romanas, por eso había que llevarlo delante de Poncio Pilato. Ellos podían juzgar y podían condenar delitos menores, pero la pena de muerte solo le correspondía al Imperio Romano. Es entonces que ante esa situación y los murmullos y la desesperación y la hora, Caifás decide jugarse su última carta, la definitiva, tratar de que Jesús se incrimine a sí mismo. Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Caifás trataba de forzar a Jesús a que rompiera su silencio con la esperanza de que pronunciara alguna palabra con la cual poder acusarlo. Pero el Señor se rehusó a dignificar las acusaciones absurdas que se hacían contra él. Dice el versículo 61 que él callaba y nada respondía. Jesús soportó acusación tras acusación en silencio. Y saben una cosa, el profeta Isaías ya había descrito este silencio majestuoso 700 años antes. Isaías capítulo 53, versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Ya en ese momento el caso parecía completamente perdido. Ya no había manera. Es entonces que Caifás decide usar un recurso desesperado y absolutamente ilegal: poner a Cristo bajo juramento. Versículo 61, mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En el pasaje paralelo a este, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, nosotros vemos en el versículo 63 que antes de formularle la pregunta, Caifás puso a Jesús bajo juramento. Dice Mateo 26, versículo 63, mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, ahí está el juramento, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo puso bajo juramento. Ahora noten una cosa, Caifás no le está preguntando qué fue lo que tú hiciste. Caifás le está preguntando: ¿tú quién eres? Es un asunto de identidad. Muy astuto. La pregunta de Caifás no es si Jesús pretendía ser un hijo de Dios como cualquier otro creyente puede llegar a ser en el momento de su conversión. No, lo que Caifás estaba tratando de hacer es forzar a Jesús a decir con su boca que él tenía una relación filial muy particular con Dios el Padre. Una relación que solo podía tener una persona que comparte con él su misma naturaleza divina. En otras palabras, mis hermanos, Caifás está demandando a Jesús que responda directamente acerca de su mesianismo y acerca de su divinidad. Y eso era completamente ilegal. En esos días, en los juicios, el sumo sacerdote no podía interpelar al acusado de esa manera, y mucho menos ponerlo bajo juramento. De hecho, el haberlo puesto bajo juramento era un reconocimiento claro de que las acusaciones que se habían presentado contra él no eran válidas. Por eso necesitó ponerlo bajo juramento. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de todas esas irregularidades que podían haber provocado que se suspendiera el juicio, a pesar de eso, según la ley judía, cuando un acusado era puesto bajo juramento, estaba obligado a responder la pregunta.
Es decir, el Señor no tenía otra opción más que romper su silencio y responder. Y vaya si respondió. Versículo 62. Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, Caifás, ¿tú quieres una respuesta directa? Sí, yo soy el Mesías. Yo soy aquel que por cientos de años han anunciado los profetas del Antiguo Testamento que habría de venir con el poder del Espíritu Santo a establecer el reino de Dios en la tierra. Sí, Caifás, sí, yo soy el unigénito Hijo de Dios, aquel que posee con el Padre una relación filial que ninguno otro ser del universo puede poseer. Y Jesús sabía perfectamente que esas palabras que acababa de decir eran suficientes para condenarlo a muerte. Decir sí, yo soy, era condenarlo a muerte. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Él no lo dejó ahí nomás. No lo dejó ahí nomás. Ahora continúa diciéndole a Caifás algo tan sorprendente como lo que acababa de decir, algo tan impresionante como lo que dijo recién: y veréis al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. Caifás, escúchame muy bien. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Y mis hermanos, los miembros del Sanedrín conocían a la perfección el Antiguo Testamento. Y se dieron cuenta inmediatamente que el Señor Jesús estaba citando aquí el Salmo 110, versículo 1, que dice: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Y estaba citando Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Caifásito, ¿me preguntas acaso si yo soy el Cristo? Déjame decirte algo para que te quede claro. Hoy comparezco ante ti como un acusado delante de su juez. Pero escúchame bien, el día llegará en que tú comparecerás delante de mí para ser juzgado. Yo soy el Hijo del Hombre del que habla Daniel en el capítulo 7. Yo soy el Hijo de David, que Dios declara en el Salmo 110, ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que, mi amado Caifás, la próxima vez que tú y yo nos veamos cara a cara, tú estarás temblando de espanto, porque me verás viniendo en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y mis hermanos, esas nubes del cielo no son simples vapores de agua como lo que nosotros podemos ver hoy en el cielo todos los días. No, esas nubes del cielo simbolizaban la gloria misma de Dios. Era el Shekinah de Dios en el Antiguo Testamento. Caifás, algún día tú me verás en toda mi gloria, en toda mi majestad, como el soberano absoluto de los reinos de la tierra. Pero ¿sabes una cosa? Ese día tú habrás perdido para siempre la oportunidad de reconocerme como Rey de Reyes y Señor de Señores. De repente, mis hermanos, el acusado se convirtió en acusador. Y por supuesto, cuando Caifás escuchó estas palabras de parte de Jesús, en vez de llenarse de terror y caer de rodillas delante de él pidiéndole perdón por sus pecados, que es lo que debería haber hecho, se sintió perversamente aliviado y satisfecho, porque por fin había podido obtener lo que tanto quería.
una sólida evidencia de la culpabilidad de parte de Jesús. Versículos 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reheno de muerte. La acción de rasgarse las vestiduras era un gesto de profundo dolor y de profunda indignación en el Antiguo Testamento. Pero en Levítico capítulo 21, versículo 10, se le prohíbe expresamente al sumo sacerdote rasgar sus vestiduras, excepto ante un caso de blasfemia. El sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras por un adulterio, por un homicidio, por un robo, por ningún otro problema particular, pero sí lo podía hacer por una blasfemia. Es evidente que Caifás sabe perfectamente lo que está haciendo. Él lo sabe. El dolor de saber que el nombre de Dios ha sido pisoteado, el dolor de saber que ha sido denigrado, era el único motivo por el cual se le permitía al sumo sacerdote mostrar su indignación, mostrar su dolor, rasgando las vestiduras. Mis hermanos, ¡cuánta hipocresía! ¡Cuánta hipocresía! Este hombre, común y corriente como cualquiera, abandonado por los suyos y presentado delante de ustedes en total debilidad como un vil delincuente, dice que pretende ser el Mesías, pretende ser el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué les parece a ustedes que debemos hacer con este nazareno llamado Jesús? Y todos, absolutamente todos los que estaban allí lo condenaron a muerte. Y mis hermanos, lo que sucedió a continuación fue absolutamente grotesco, absolutamente salvaje, absolutamente terrible. Versículo 65, y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles lo recibieron a bofetadas. Cuando se declaró el veredicto de culpabilidad y de muerte, al parecer los mismos miembros del Sanedrín arremetieron contra Jesús, descargando sobre él todo ese odio que habían acumulado a lo largo de 3 años y medio. Él estaba atado, le escupieron el rostro. La saliva de esos hombres corría por sus mejillas. Le cubrieron los ojos para que él tratara de adivinar quién era el que le pegaba. Y finalmente lo entregaron a la policía del templo, que lo recibieron a bofetadas. Y ustedes saben perfectamente que escupir en el rostro a una persona y darle bofetadas son 2 formas universales de mostrar el más profundo desprecio por otro ser humano. Y estos hombres querían humillar a Jesús hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta donde fuera posible. Para terminar, mis hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a los 4 evangelistas, los 4 relatan, para que ellos dejaran plasmado por escrito todos estos detalles de la primera parte del juicio a Jesús, para que nosotros tengamos testimonio de todo este momento? Bueno, en primer lugar, yo creo que estos detalles nos ayudan a nosotros a poder entender mucho mejor la condición caída del hombre pecador y el profundo aborrecimiento que el pecador siente hacia el verdadero Dios que se revela en las Escrituras. Es claro. Tú quieres, mi hermano, una radiografía, una descripción perfecta de la condición del hombre en su pecado. Mira a estos hombres del Sanedrín. Mira, derramando su odio sin límite contra Jesús,
Es una clara radiografía del hombre pecador. Y mi hermana, déjame decirte algo para que no te confundas. Hasta el día de tu conversión, Dios también era tu enemigo. Dios era tu enemigo. Porque tú querías vivir para tu propia gloria. Tú querías hacer tu propia voluntad y no la de Dios. Tú no aceptabas la idea de un Dios que reinara sobre tu vida. Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Cuál fue la tentación de Satanás a Adán y Eva en el huerto del Edén? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Es la misma tentación para nosotros. Seréis como Dios, el dueño de tu propia vida, de tu propio destino, de tu voluntad. Nosotros éramos, seguramente si hubiéramos vivido en esa época, seríamos miembros del Sanedrín. Y hubiéramos escupido y abofeteado a Jesús de la misma manera. Hasta que un día el Señor te alcanzó, transformó tu corazón y te atrajo a Cristo con cuerdas de amor en arrepentimiento y fe. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué es lo más terrible de todo esto? Hay muchas personas hoy que tienen a Dios como enemigo, pero profesan con su boca ser cristianos. Y algunos llenan iglesias. Mi hermano, mi hermana, el asunto no pasa porque tú digas con tu boca que eres cristiano. No. El verdadero cristiano está siempre buscando la gloria de Dios y no su propia gloria. El verdadero cristiano anhela desde lo más profundo de su corazón obedecer los mandatos de Jesús, no vivir conforme a su propia voluntad. Y otra vez tenemos que citar a Mateo capítulo 7, porque es perfecto. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás. Acá no está diciendo Cristo, yo los conocí y después ustedes se fueron. Jamás os conocí. Apartaos de mí lo que practicáis la iniquidad. Otra vez, para que se grabe, mi hermano, podemos ser Judas y estar en iglesia. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Esa es la radiografía del hombre sin Jesús en sus corazones. Tienen a Dios como enemigo, aunque profesan con su boca ser cristianos. Pero en segundo lugar, este pasaje nos enseña el alcance del amor de Dios por los pecadores que lo aborrecen de esa manera, por nosotros. Hermanos, esa noche, por eso quería que nos transportáramos a esa escena. Esa noche Jesús estaba recibiendo en nuestro lugar el dolor y la vergüenza y la humillación que todos nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Ahí tendríamos que estar nosotros. Cristo tuvo que ser condenado en el tribunal de los hombres siendo inocentes para que todos nosotros, siendo culpables, podamos ser absueltos en el tribunal de Dios. Él tuvo que ser humillado de la forma más vergonzosa y terrible que pueda existir, como el peor de los criminales en un tribunal corrupto, para que nosotros los creyentes hoy pudiéramos ser tratados como hijos en la presencia de un Dios perfectamente santo, perfectamente justo y perfectamente puro. Éramos tú y yo los que debíamos ser escupidos. Éramos tú y yo los que debíamos ser avergonzados, humillados, pero Cristo decidió voluntariamente sufrir toda esa vergüenza en nuestro lugar. Mis hermanos, créanme,
no hay forma de poder captar la magnitud de lo que sucedió esa noche en la casa del sumo sacerdote y lo que está a punto de suceder horas más tarde en la casa de Poncio Pilatos, antes de que el Hijo de Dios fuera llevado al Gólgota para ser clavado en una cruz. No podemos captar la inmensidad de ese amor. Es imposible. El más grande de todos se hizo siervo de todos para que nosotros pecadores podamos ser partícipes de sus riquezas en gloria. Únicamente por gracia y únicamente por medio de la fe. Mis hermanos, es a la luz de estos hechos redentores, de estos hechos como los que nosotros acabamos de ver en esta mañana, que nosotros entonces podemos entender pasajes como por ejemplo 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es a la luz de esos hechos redentores como los que vimos hoy que nosotros podemos entender cómo impacta todo esto en la vida práctica del creyente. Mi hermano, mi hermana, tú sigues a un Salvador que vivió esa experiencia de sufrimiento, de humillación, de vergüenza. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 23, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Tú y yo seguimos a un Salvador que se dejó ser avergonzado, se dejó ser humillado hasta el polvo. Mi hermano, mi hermana, Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, sus mismas pisadas. Y si, mi amigo, tú estás sin Cristo en esta mañana, yo te ruego hoy que tú medites en el pasaje que nosotros acabamos de estudiar. Cristo fue acusado de blasfemia por haber afirmado ser el Mesías y el Hijo unigénito de Dios. Y sabes una cosa, esa condena hubiera sido perfectamente justo si Jesús hubiera sido un hombre común y corriente como tú y como yo. Esas declaraciones rayan el colmo de la locura y rayan el colmo de la megalomanía, a no ser por el simple hecho de que ambas eran ciertas. Eran ciertas. Si Cristo nos hubiera levantado de la tumba al tercer día y el templo de Jerusalén continuara hoy en pie, entonces no tendríamos más alternativa que ponernos al lado de Caifás y de los miembros del Sanedrín. Pero gloria a Dios, Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahora, mi amigo, yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué grupo estarás tú en aquel día? El día del juicio. ¿En el grupo de Caifás y de todos aquellos que escupieron y abofetearon el rostro del Señor? ¿O estarás en el grupo de aquellos que han venido humillados a sus pies en arrepentimiento y fe, reconociéndolo como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Mi amigo, el tiempo de gracia y de misericordia es ahora, ya, aquí, en este lugar. Donde estás, clámale a Él por misericordia, clámale a Él por el perdón de tus pecados. Mi amigo, otra vez, ¿seguirás del lado de Caifás o vendrás a Cristo arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Él para la salvación de tu alma? Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Vamos a orar.